La vida puede ser un viaje apasionante lleno de gente, repleto de experiencias, un infinito contraste que huele a risa y a llanto y que sabe a azúcar y sal. Es pura literatura interactiva. ¿Os habéis fijado en el libro que tenéis al lado? Tiene un nombre y dos apellidos. Detrás de cada uno de vosotros hay una novela que se está escribiendo, un poema que aún no ha sido recitado. Vuestras palabras enfadan, desaniman, enemistan, unen, sosiegan y enamoran. Las palabras hacen al ser humano un animal diferente, y los libros las guardamos creando vidas de bolsillo, de mochila escolar, de mesita de noche, de vagón de metro, de parque urbano, de bosque abrumador, de ventana de avión, de noche brillante o día sin sol, de batallas épicas, intrigas irresolubles, tristezas eternas y alegrías sin fin. Los libros os convertimos en artistas. Pintáis las escenas, ponéis ropa, perfiláis caras y adornáis besos, coloreáis amaneceres y enmarcáis obras que decoran las paredes de vuestra existencia. A los libros nos creó un autor, pero al leernos, nos hacéis vuestros, y es ahí donde reside nuestra magia. Como libro que soy, os diré que leernos es útil para escribir sin faltas, para hablar mejor y hasta para conseguir un puesto de trabajo, aprobar un examen, conquistar un amor para siempre o sencillamente conocerse mejor. Parafraseando a Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo, os aconsejo que si tenéis hambre y estáis tirados en la calle, no pidáis un pan. Pedid medio pan y un libro. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, por favor. Ya sé que tenéis 1000 maneras de pasar el rato. Antes de jubilarme pasé de mano en mano decenas de veces, pero me retiré hace poco por falta de trabajo. Vivís rápido, y la literatura, en cambio, requiere algo de lentitud y tranquilidad. Un escritor me dijo una vez que el amor por la lectura es algo que se aprende, pero que no se enseña. De la misma forma que nadie nos puede obligar a enamorarnos, nadie puede obligarnos a amar un libro. Decide qué libros te gustan, compártelos, exprime el L15 y multiplícalo en tu casa. Lee en papel, libros comprados o prestados. Lee libros electrónicos, utiliza tu tablet. Participa en foros de lectura en internet. Recomienda títulos a tus amigos, hazlo también en las redes sociales. Coméntale al profesor qué novela te gusta. Sigue a tus autores favoritos. Lee, como Cervantes, aunque sean los papeles rotos de las calles.